Buenos días Flor, buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, nos ven por streaming en telemetro.com/radio y por RPC Televisión Canal 4 en televisión abierta. Buenos días, Atenógenes. Buenos días, Guido. Buenos días, Flor. ¿Cómo estás? Flor, ¿cómo te ha ido? Buenos días. Hoy es lunes 8 de marzo del año 2021 y hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Una fecha que está marcada por los avances que se han logrado en materia de igualdad de derechos y de oportunidades entre las mujeres que tradicionalmente, por un concepto machista de las sociedades, habían sido antaño relegadas de ciertas actividades, de ciertas oportunidades, incluso de estudio, pero que hoy, gracias a Dios, por lo menos en Panamá, lideran en todos los campos, tanto en el campo académico como en el campo de estudiantes de colegios, como en el campo de estudiantes universitarias, y eso es una bendición para cualquier país, porque las mujeres Atenógenes tienen la ventaja de que son, en la mayoría de los casos, mucho más organizadas que los hombres. Hasta en el deporte, porque esta mañana Nicole Ferguson entrevistó a Laura Restrepo, que en el golf está dejando el nombre de Panamá en alto. Así es. Ha llegado a donde ningún otro hombre había podido llegar, panameño específicamente, ¿no? Bueno, esa es muestra. Ella se destacó por esa encima de ellos. Esa es muestra de los avances y que ojalá sigan y se detengan. Yo siempre he dicho, y esto no es en broma, la gente piensa que cuando yo lo digo es en broma, yo siempre he dicho que yo soy partidario de la igualdad y la equidad esa del 50% para las mujeres. Y yo digo que eso es en protección es de los hombres. Porque las mujeres al paso que van ya nos rebasaron y nos van a rebasar mucho más. En todo, así obviamente. Tantos años. Bendiciones a las mujeres y felicidades. Así que felicidades, Flor. A mi madre, mi hermana, mi esposa, mi hija y a todas las demás familias. Y pues a nuestra compañera Flor Mirachi. Flor, cuéntanos. ¿Qué les cuento? Bueno, qué escándalo el del Ministerio de Salud con el cambio de la calificación del examen médico, ¿no? Me parece aberrante, me parece terrible que estemos en este tema. El tema es vergonzoso porque estamos normalizando la ineptocracia y lo está haciendo el propio Estado. Y eso me parece peor aún. Preocupante, por otro lado, porque el mismo tema se trató de pasar en la Asamblea y no pasó, no tuvo el apoyo. Entonces se planchó. Y entonces ese mismo contenido va y lo pasa el Ministerio de Salud sobre pretexto de la pandemia. La pandemia en todo caso se está bajando en estos momentos los números y por otro lado ya estamos en fase de vacunación, que es lo que necesitamos. Sí, el cambio hacia abajo de la calificación mínima para aprobar el ingreso al internado, que fue lo que se redujo, y quedó para que nos escuchen y nos entiendan las personas que están acostumbradas a la calificación de 1 a 5, quedó sacando 1,7 sobre 5, las personas pueden pasar al internado. Los médicos que ya han terminado sus estudios y han obtenido su diploma como médicos tienen un proceso de certificación exigido por las autoridades, es un estándar internacional además, porque es una profesión delicada que tiene que ver con la vida de las personas, la vida y la salud de las personas. Y entonces se bajó este estándar a 1,7. Y eso ha recibido el rechazo, yo diría que unánime, Flor y Atenógenes, no solo de las asociaciones médicas, sino incluso de los propios miembros del partido en el gobierno. Sí, y no se entendió la respuesta del ministerio. Es más, esta mañana entrevisté al asesor del ministro, a quien señala, está torciendo brazos, Alessandro Ganzi, y tampoco yo terminé entendiendo la posición del gobierno. Pero es que ha sido unánime. O sea, el doctor Francisco Sánchez Cárdenas, sí, que es del comité asesor, se pronunció en su cuenta de Twitter en contra. El ex vicepresidente de la República, Samuel Luis Navarro, se pronunció en contra. Y el presidente acaba de tuitear. Yo sabía que eso venía. Dice, el examen básico de certificación en medicina debe ser de la más alta calificación como siempre estuvo establecido. Cualquier otra medida es un retroceso. Las escuelas de medicina tienen y tendrán todo mi apoyo. No hay margen para el juega vivo.
Nito Cortizo. Pero ¿y entonces? Entonces, Ve, yo sabía que eso venía. Alguien va a terminar pagando la decisión, ¿ah? bueno, pero oye, Flor, Queremos su opinión, bienvenido. Flor. Buen día, Tenógenes. Buen día, Está Julio acá con nosotros. Listo. Guido y Flor. ¿Me escuchan? Clarito, Sí. adelante, doctor. Hombre, gracias por la invitación. Tal como los estaba escuchando, realmente es lamentable esta decisión de intentar disminuir el porcentaje de calificación de nuestros profesionales que egresan de las universidades. Es un mal mensaje y además es atentar con la salud del pueblo. Para su conocimiento, cuando un estudiante de medicina egresa, se le da un diploma, pero definitivamente sus competencias se terminan de comprobar con el internado. Entonces, desde hace 7 años que se ha hecho el National Board of Medical Examiners, una entidad respetable a nivel internacional, coloca un examen transparente. Vienen las autoridades de Estados Unidos, colocan un examen transparente, ellos se llevan el examen, hacen las calificaciones y de esta forma, de una manera objetiva, se asignan las plazas de internado. Y asimismo, desde hace 20 años, y nos tocó a mi grupo un plan piloto en el año 2000, se asignan las plazas de especialidades. Después del internado, para aspirar a una especialidad, el National Board estaba colocando, ya habían antecedentes de colocar los exámenes para aspirar a las especialidades médicas. Entonces, y ustedes se preguntarán, ¿por qué el National Board? Porque ya desde hacía, ya es histórico, que siempre había el tema de la manipulación, de que siempre habían dudas de si las preguntas, de que se filtraba esta información. Entonces, la Facultad de Medicina y la Universidad de Panamá se trató de blindar junto con las otras universidades para hacer este proceso transparente. Eso quería comentárselo como antecedente. Entonces, en resumen, el National Board de hace 20 años está colocando los exámenes para aspirar a las especialidades médicas. Y de hace 7 años coloca el examen para aspirar al internado y asignar las plazas de manera objetiva y no por amiguismos políticos, y entonces voy para el internado en Chitré o el internado en Bocas o en el Santo Tomás, sino porque saqué un puntaje, y eso hace que nuestros egresados estudien, se preparen para ese examen. ¿Qué ha pasado? Que en este año de pandemia, definitivamente el último año de nuestros egresados, hace un año en que no han tenido quizás una preparación completa. Entonces, este comité interinstitucional, también asesorado y presionado por el doctor Gansi, decide así que salomónicamente la solución, porque los estudiantes no han tenido una preparación completa, es bajar el umbral de calificación. Imagínense ustedes, o sea, exponer a la población a que por falta de que no cumplieron el último año por la pandemia, bajo el umbral a 34% en vez de mantenerlo como teníamos casi en 400 preguntas. Y eso se lo explico rapidito. Es un examen de 1100 preguntas, ¿verdad? Entonces el National Board estableció que la nota de pase es más o menos 400 preguntas, que es un 42%. Eso es a nivel internacional. Les comento algo: Costa Rica, Vietnam, Austria, Suramérica ha copiado el modelo de Panamá porque les pareció interesante. Pero igual es grande ese porcentaje, doctor, ¿no? Ese 400 es un número promedio de pases. Y digamos que en Panamá se había mantenido entre 385 y 400. Oye, de repente ahora hemos quedado bajando el porcentaje casi a 32%. Entonces, repito, lamentable porque es un mensaje nefasto a nuestras futuras generaciones. Estamos totalmente en desacuerdo en el mensaje que se está enviando de que porque están faltos de preparación, bajo el umbral para garantizar que entren internos al sistema. Eso es inaceptable. Bueno, usted habló de presiones y por otro lado, uno de los firmantes, el doctor Victoria, ¿cierto? Él dijo que no había recibido presiones, y a mí yo no sé qué me preocupa más, que haya recibido presiones o que crea en lo que firmó.
Bueno, mira, Flor, es una buena pregunta. Ya este país no aguanta más que la gente firme y no explique. Entonces yo invito a los medios a los dos médicos que firmaron esa carta y que los respeto, al doctor Américo Lombardo, que le tengo mucho respeto, y al doctor Gerardo Victoria, a que expliquen las razones que lo llevaron a esto. A los que les encanta estar asesorando y después no dan la cara también, porque te lo digo que tuve yo en un año de pandemia al lado de dos ministros de salud. Hay muchos asesores que les encanta estar en las oficinas presionando, sugiriendo, pero cuando llega el momento de dar explicaciones, salen huyendo y no dicen que son los que han estado detrás de esto. Así mismo como el doctor Gansi estuvo detrás múltiples veces de la entrada de los médicos cubanos a este país, ahora está detrás de la disminución de la nota de pase. Y otro anteproyecto que hay de ley en la Asamblea, y quiero aprovechar tu medio, es la eliminación del examen de certificación. No creas que todo acaba con la disminución de la nota, Atenógenes y Guido. También hay un anteproyecto para eliminar el examen de certificación y que entre Raimundo y todo el mundo al internado sin ningún proceso de validación. Ahora, doctor, parece entonces que es un plan bien organizado, orquestado y defendido, porque el señor Alessandro Gansi ha salido a defender específicamente este punto, a pesar que acabamos de leer un tuit del presidente de la República, quien está solidarizándose con las escuelas de medicina de Panamá. Y por otro lado, también quisiera saber qué es lo que va a pasar aquí, porque entonces el presidente de la República sale diciendo que no va a aceptar el juega vivo, y entonces sale el MINSA. Entonces aquí hay que ver quién es el que manda, pues. Porque es que ese es el problema de darle superpoderes a un ministerio. Quedan haciendo lo que les da la gana, y ahí está el tuit del presidente. ¿Qué va a pasar con ese tuit? Coincido contigo. Yo hago un llamado al presidente de la República muy respetuosamente a que realmente sienta su mesa de salud, porque pareciera que hay una dicotomía, hay demasiados caciques en la salud aquí. Cada uno emite una opinión, y cuando ustedes, los periodistas, y estuve escuchando en los medios este fin de semana, le preguntan a la ministra consejera, ella dice, pregúntenle al ministro. Cuando le preguntan al ministro, le dice, pregúntenle al director de la caja. Cuando le preguntan al director de la caja, pregúntenle al asesor del ministro. Entonces, me gustó lo que menciona Atenógenes del tuit del presidente. Señor presidente, con todo el respeto, siente a su mesa de salud. No hace falta sobresaltos. Venimos saliendo de una pandemia traumática. Estamos en pleno proceso de vacunación. ¿Qué necesidad hay de bajar los estándares académicos, señor presidente? La mesa asesora del despacho del ministro necesita refrescarse. Están nuevamente, pareciera que metiéndole zancadillas al señor presidente. Es lo que pareciera. Doctor, es que parece que lo está escuchando. En vez de facilitarle la situación al presidente, oye... Doctor, es que el presidente parece que lo está escuchando, porque el tuit al final lo cierra diciendo que no hay margen para el juega vivo. El presidente está diciendo que este es un juega vivo. Y en mayúscula cerrada. O sea, él está escuchando lo que usted está diciendo, que aquí hay un juega vivo, aquí se están pasando la pelota, aquí nadie contesta, aquí nadie responde. Esto realmente es una situación complicada. Lo que yo esperaría de un presidente de la República es que diga, no tolero esto y por tanto la resolución se anula. No, y aparte, ¿cómo hay espacio en medio de una pandemia, doctor, para que un alto asesor del gobierno, del propio ministro de Salud, esté amenazando, esté despidiendo a funcionarios en este momento, en medio de una pandemia? Es complicado esto, doctor. Sí, porque las denuncias del decano de la Facultad de Medicina, doctor Enrique Mendoza, fueron sumamente delicadas en el audio que se difundió durante el fin de semana y que tengo que concluir que es auténtico, porque el doctor Mendoza no ha salido a desmentirlo. Y todo fue confirmado por el propio señor Alessandro Gansi esta mañana. Todo fue confirmado. Pero por otro lado sale Victoria diciendo que a él no lo presionaron, entonces... Así es, mi querido periodista. Miren, ayer hubo una reunión y quiero compartirles esto. 30 sociedades médicas científicas panameñas con el colegio médico a quien nosotros cuestionamos, porque nuestro colegio médico, liderizado por la doctora Lili Wen, es nuestro cuerpo colegiado y ella forma parte de la comisión interinstitucional. Ayer domingo la cuestionamos, hicimos una reunión, 30 sociedades médicas, y unánimemente
nos opusimos a esa disminución de la nota de calificación del examen de conocimientos generales. 1. 2. Exigimos el retiro del anteproyecto de ley que intenta eliminar el examen de conocimientos generales básicos que evalúa a nuestros egresados de todas las universidades. 3. Le pedimos de manera respetuosa a la autoridad del Ministerio de Salud que cumplan con los compromisos económicos de pagarle al National Board. ¿Cómo se les ocurre desde hace 20 años esta entidad internacional calificada a nivel mundial, reconocida, que pone exámenes de trayectoria internacional prístina? Usted ahora va a decir que no sabe si tiene presupuesto para pagarle. 4. Al IFARU, por favor, no jueguen con los estudiantes de medicina que dependen de las becas del IFARU. Cumplan con los compromisos de la Universidad de Panamá, con los estudiantes de medicina que tienen beca con ustedes, por favor. Este país está tratando de salir de una pandemia y metemos sobresaltos. Es que realmente, repito el llamado al señor presidente de una manera respetuosa y me solidarizo con su Twitter. Pareciera que la mesa de salud va en otra dirección que la que el presidente de la República está dirigiendo este país. Sí, y por otra parte, Julio, porque también escuché y leí en redes sociales, como siempre, ¿no? Hay la suspicacia del panameño de que esto se trató de una cortina de humo que, como parece, va a ser, después del tuit del presidente, lo único que quedaría sería, me parece a mí, echar para atrás esa resolución. El reboche. Una cortina de humo para tratar de disipar la atención sobre el tema de los abusos en los albergues. Pero por otro lado, Guido, si es hecho eso para atrás, habría que preguntarse entonces si los exámenes que se hicieron el 5 van a tener validez o no. Porque esa es la clave. Al final del día vas a eliminarlo, pero vas a permitir lo que pasó el 5. Eso examen tendría que volverse a hacer en todo caso. Pero fíjate, Guido, yo hago una comparación, ojo, el tema de los albergues con el tema de lo que está pasando en estos temas de la certificación. Porque si la comisión tomó esa decisión para tratar de ocultar que hay un déficit en el sistema, de que no pudiste entrenar bien a tus egresados en el último año, tú estás traspasando el problema bajando la calificación. Hago la comparación con el albergue. Entonces, que tú sabes que tienes un problema dentro del sistema y en vez de desnudar el problema, exponerlo, le echas como tierrita. No sé si me explico. Entonces, es lo mismo. O sea, pareciera que queremos como echarle tierrita a los problemas. Hay que desnudar el problema. Mira, no están calificados, no tenemos internos este año. Bueno, hay que desnudar el problema, de trabajar en las bases. Es que la única forma, Julio, de resolver los problemas es hacerle frente. No echarles tierritas, ni ocultarlos, ni tratar de aprovechar el momento para la típica jugada del juega vivo, ¿no? Valga la redundancia. No, el juega vivo va acompañado de que se trata de la hija de un diputado. Además de eso, todo indica que es hacia allá que apuntan los cañones. Entonces, de un diputado oficialista, que además es médico. O sea, que yo no sé si el diputado se ha dado cuenta del perverso daño que le está haciendo a la carrera de su hija. Entonces... O sea, ¿será posible? O sea, por la hija de un diputado se ha hecho todo este revuelo y no me importa perjudicar al país porque mi hija no pasó el examen, pues. O sea, esto es increíble. A mí me parece grave, más que el daño a la hija, que allá él resolverá su problema. En verdad yo no voy a entrar a esa, tenerle lástima porque bastante descarados que son. Yo lo que veo es que al final del día, afortunadamente, yo me puedo atender con doctores de calidad, como por ejemplo Julio Sandoval. Pero ¿qué pasa con las personas que no? Y que van a tener que atenderse con este tipo de personajes. O sea, al final siempre estamos condenando al que no puede pagar. Siempre el más desafortunado, el que menos bien le va, es el que tiene que atenderse con doctores que no le van a garantizar un buen tratamiento y que van a poner en peligro su vida. ¿Quién va a responder por las negligencias que cometan estos doctores que no están calificados? Y por eso nuestra lucha, Flor, porque nosotros, si algo nos ha dejado esta pandemia, que ha desnudado la fragilidad del sistema,
es salud igual para todos. No es justo que descuidemos el producto que sale de nuestras universidades. Nosotros nos involucramos. Yo tengo 15 años de ser profesor de honores en la Universidad de Panamá. Tengo dos especialidades médicas y una maestría. He pasado múltiples exámenes y yo le digo a mis estudiantes, mis internos, residentes, hay que prepararse, hay que seguir estudiando. Yo sigo estudiando. O sea, ¿qué mensaje le transmito si yo soy miembro de una comisión interinstitucional de docencia a los estudiantes y le digo, oiga, en la nota de pase este año es 15% menos, no se preocupen, ¿oyeron? ¿Qué es eso? Si tenemos que movernos hacia la excelencia, Sí. tenemos que seguir estudiando todo. Decimos que vamos a salir de esto con la educación. Entonces pareciera que vamos en retroceso. Esos son mensajes contradictorios. Absolutamente. Así que bueno, yo le absolutamente. compartir eso, traté de hacerles un resumen de lo que ha pasado y concluyo nuevamente, amigos, diciéndole que las sociedades médicas panameñas, a través del Colegio Médico y de la Universidad de Panamá, nos oponemos rotundamente a la disminución de la calificación del examen del National Board. 2, exigimos se retire el anteproyecto de ley de la Asamblea que quiere eliminar el examen de certificación. Le pedimos respetuosamente a las autoridades del Ministerio de Salud que cumplan con las obligaciones económicas de la Facultad de Medicina para pagarle al National Board, al IFARU, que no juegue con las becas de los estudiantes de medicina y por favor honren esas becas. Y por último, llamado respetuoso al presidente de la República, como acaba de poner en su tuit, que siente a su equipo de salud. Pareciera que hay una discordancia y en realidad se ha perdido la alineación en cuanto hacia dónde va el país en el tema de salud y estamos teniendo sobresaltos innecesarios en medio de una pandemia que Panamá está tratando de salir adelante. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos, doctor, y ojalá por primera vez en mucho tiempo veamos quién es el que manda aquí, porque el mensaje es muy contradictorio, es muy grave que el Ministerio de Salud esté emitiendo algo que el presidente dice después no estoy de acuerdo, pero no manda a bajar. Entonces, si es una orden, ¿por qué no dice la orden es tal? Así como habló, mal o bien, en el caso del señor que dijo, instruyo a tales funcionarios para que hagan tal cosa antes de tal día. Eso es lo que se espera de un presidente de la República. Y este caso también lo merita. No, y esta es una decisión. Ya, doctor, adelante. Buen día, Flor. Gracias. Chao. No, Gracias. y esta es una decisión Gracias, Julio. exclusivamente del Ejecutivo. Aquí no tiene que ver la Asamblea, así que el Ejecutivo, así como la subió, puede bajarla, porque es una decisión del ministro que es el subalterno del presidente, ¿no? Oye, que aquí me están chateando personas que están viéndonos y escuchándonos y me dicen que felicite al doctor Julio Sandoval por su honestidad e integridad profesional, de decir las cosas como son. Porque no solamente es el tema de la resolución esta que aprobaron, sino también el proyecto de ley en la Asamblea para eliminar la certificación. Hay que estar alertas de eso, porque no puede ser que tratemos en medio de la pandemia de estandarizar la mediocridad, cuando debería ser exactamente el movimiento contrario. Aprovechando los decretos de emergencia para patentizar esa posibilidad y hacer lo que le da la gana. Eso no funciona de esa manera. Yo creo que, así como el presidente está diciendo que no hay espacio para el juega vivo en su mensaje, el presidente entonces debe comenzar ya a evaluar ante el golazo, porque es que si el presidente está diciendo que no hay margen para el juega vivo, significa que le quería meter un gol al presidente. Sí, evidentemente. O sea, evidentemente. Claro. Entonces es momento de revisar este asunto del decreto que le da estos poderes extraordinarios al Ministerio de Salud. Me parece, porque es que le están metiendo goles. Así es. Le están metiendo goles al presidente. Si el presidente hace la revisión del VAR, haciendo un símil de estos deportivos, lo que procede es sancionar con pena máxima a los que trataron de cometer esa infracción en el área. En un país serio, ese tweet hubiera sido: la orden es tal y el que me metió el gol está votado. Destituido. Así Exactamente. Es. Digo, no es un simple tuit, es una decisión ejecutiva, como tú dices, Flor. Así que es. se toma inmediatamente, punto. El que metió ese gol se va, porque es que ese es subalterno. Entonces el presidente no puede decir que aquí no hay juega vivo, se inmediatamente tiene que actuar, ¿no?
Sí, me viste la cara de modo, vas por fuera. O sea, así de sencillo. Eso es lo que él dice en su tweet. Eso es lo que él dice en su tweet, con mayúsculas cerradas. No dice me vieron la cara de modo, pero no dice vas por fuera. Pero espérate, si está diciendo sí, dice que no hay espacio margen, para juega vivo, no hay ¿a quién le están viendo la cara de bobo? Así es. Ah, directo. Por eso mismo, él acepta que le trataron de meter un gol. Claro que sí. Pero ¿dónde están las reacciones? Bueno, ¿Dónde están? habrá que darle seguimiento a ver si se producen. Habrá que darle seguimiento. Vamos a un cambio. Una Vamos pausa, al ya cambio. regresamos. Continuamos aquí en Cuarto Poder y este fin de semana, Flor, Guido también, el tema de las críticas que hubo hacia los clubes cívicos y las vacunaciones. Es un tema que debe quedar muy claro por parte de los clubes cívicos y por parte de los que supuestamente descubrieron las vacunaciones. Y esto ha traído cierta confusión, Guido y Flor, porque ahora altas fuentes del gobierno están diciendo que fueron como 1.500 miembros de los clubes cívicos los que se vacunaron de manera irregular. A mí esa cifra me parece demasiado, me parece exagerada. ¿Quién dijo eso? Una fuente ahí del gobierno que anda distribuyéndola. Y yo creo que sí es bueno, Guido, que se aclare eso, porque hubo una irregularidad, pero yo no creo que sean 1.500, creo que 1.500 es la cifra demasiado exagerada. Déjame precisar algo en relación con el tema. Los clubes cívicos, clubes de Leones, clubes Rotarios, clubes Kiwanis y clubes 2030 fueron invitados a participar en las jornadas de vacunación por parte del MINSA como voluntarios para apoyar el aspecto logístico de llevar a los adultos mayores, conducirlos hacia las mesas de vacunación, verificar la temperatura, este tipo de cuestiones, incluso en algunos casos verificar en unas tablets que había dispuesto el MINSA para tal propósito, que las personas estuvieran registradas adecuadamente. En ese proceso, el MINSA, y en cumplimiento de la ley de voluntariado, decidió vacunar a los voluntarios de los clubes cívicos que se habían inscrito para participar como voluntarios. No fueron nunca 1.500. Yo creo que no hay 1.500 miembros de clubes cívicos en la ciudad de Panamá. ¿No? Igual. Ni siquiera yo diría que a nivel nacional puede aproximarse a la cifra, pero en la ciudad de Panamá no hay 1.500 de clubes cívicos. Y esto nada más era en San Miguelito, además. A menos que ellos estén diciendo que son 1.500 voluntarios. Puede ser voluntarios, porque sí había voluntarios de juntas comunales. Que no necesariamente son de clubes cívicos. De la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre. Es decir, era una gran cantidad de voluntarios trabajando hoy concluye casualmente la jornada. ¿Cuántos de clubes cívicos estaban participando? De San Miguelito. Yo te puedo hablar por... No, y le pregunto a Guido, porque Guido incluso el tema lo tratamos aquí y tú lo hiciste público que eso iba a ocurrir. Sí, por eso yo te puedo hablar por el Club Kiwanis de Panamá, que es el que yo presido. Nosotros éramos 13 voluntarios y ni siquiera los 13 voluntarios pudieron vacunarse por diferentes circunstancias. ¿Qué ocurrió? Y esto Flor sabe y tiene conocimiento porque a ella le llegó también. El día miércoles, que era el día en que se había previsto que fuera la vacunación, llegaron en determinado momento más miembros de un club cívico a vacunarse que los inscritos, que los voluntarios inscritos. Llegaron 118 miembros de ese club cívico. Y eso molestó a miembros de otro club cívico que estaban ahí. Y especialmente a Ricardo Gago, que como presidente del Club Rotario de Panamá, había sido el coordinador y enlace con el MINSA en este proceso de vacunación por parte de los clubes cívicos. Incluso el administrador del grupo de chat, en que se gestionaba con los otros gobernadores y presidentes de clubes cívicos el tema de la jornada de vacunación. Lo molestó a tal punto que se salió del grupo de chat. Bueno, entonces, ¿qué ocurrió? Ricardo Gago escribió una carta
ese día, el día jueves, después de que se dio el incidente el miércoles. Aclarando cómo era el proceso y cómo era el MINSA el que debía decidir a quién vacunar y a quién no, ¿no? Y de acuerdo con lo que se había establecido, solo los voluntarios registrados por parte de los clubes cívicos. ¿Qué ocurre? Que el viernes en el colegio Luis Martins, en el distrito de San Miguelito, se presenta un miembro del club cívico del que hace parte Ricardo Gago, que no estaba en la lista de voluntarios, y se presenta acompañado de familiares de él a que lo vacunaran. No era del circuito 86. Y por supuesto le dijeron que no procedía. Entonces lo que me han contado, porque yo no estaba en ese centro, es que este miembro le pide el chaleco a otro miembro de ese club para tratar de vacunarse como miembro del club. ¿Verdad? Yo no sé si lo logró o no lo logró, pero formó una algarabía. O sea, un miembro que no estaba de voluntario. Que no estaba de voluntario. Okay. Y eso es lo que causa la indignación final de Ricardo Gago. Pero es que hay una versión que hace que Ricardo Gago presente su renuncia. ¿Y qué hay acerca de esta versión que un miembro voluntario le pasó el chaleco a sus familiares? ¿Eso fue cierto o fue falso? No sé, esa parte no lo sé. Esa parte la desconozco. Yo lo que estoy narrando es de lo que yo me enteré, porque me enteraron en mi calidad de primera presidente, fuente. Presidente del Club Kiwani por la crisis que se dio el viernes con la renuncia de Ricardo Gago como presidente del Club Rotario, etc. Entonces, la Comisión Nacional Pro Valores Cívicos y Morales decidió el sábado emitir un comunicado contundente, que todo el mundo lo conoce porque se publicó en los principales medios de comunicación del país, exigiendo que se procesara y se sancionara ejemplarmente a los miembros de clubes cívicos que se habían vacunado o intentado aún vacunarse sin que les tocara, porque no eran voluntarios o porque no estaban dentro de la edad y en el circuito que les correspondía. Porque si usted es miembro de un club cívico, no es voluntario, pero usted está en el circuito en que le corresponde y en la fase que le corresponde, pues magnífico, se vacunó dentro de lo normal. Pero lo que es inadmisible es que un miembro de un club cívico se aproveche de su condición de miembro del club cívico para vacunarse por fuera de los voluntarios, que eran los únicos que por cuestión de la ley de voluntariado y por trabajar en condiciones sanitarias adecuadas en ese voluntariado, el MINSA decidió vacunarlo. Ese es el resumen de lo que sucedió. Lo que yo sí creo, y es una recomendación a los amigos de los clubes cívicos, es que esto deben hacerlo público. Deben tratarlo con total transparencia. Por supuesto, porque ya se hizo público. Por supuesto, porque no se le puede echar tierrita. Los clubes cívicos le han pedido a otros clubes cívicos y al gobierno, y lo que seguramente le van a seguir pidiendo en diferentes escándalos. Así que yo coincido con la posición de que deben ser públicos los nombres de los sancionados y la sanción que reciban. Por otro lado, a la gente que está en redes diciendo que hay para que vean que la podredumbre no es solamente en los políticos. Sí, coincido, la podredumbre está en todos lados hay manzanas podridas, y en efecto los políticos son el reflejo de la sociedad. Pero hay una gran diferencia. Los clubes cívicos han salido a condenar el hecho. Yo quiero saber cuál partido político en este país ha emitido un comunicado con esa firmeza. Nada, se tapan, todos se tapan. Bueno, entonces no pueden comparar peras con manzanas. Por eso es que me sorprendió mucho escuchar esta mañana en una emisora de radio hermana a un presidente de la asociación de uno de esos clubes decir que él prefería que eso se hubiera tratado internamente en cada club. Ese es el problema. Eso no es admisible en una sociedad que clama porque haya consecuencias para las personas que violen el estatuto social. Y siendo miembro de un club cívico, es absolutamente inadmisible haber cometido ese acto de juega vivo. Es que este no es un problema interno del club cívico. Así es. Las vacunas es un problema público. ¿Por qué también tienen que publicar esta lista de los sancionados y sus sanciones? Porque los clubes cívicos hacen un trabajo complementario al que hace el gobierno, lo ayudan, y en verdad dañar el nombre de alguno de estos clubes, cualquiera que sea, por un par de juegavivos, no tiene razón de ser. Entonces los buenos deberían exhibirlo por su buen nombre. Es que este no es un problema interno, esto no es la decisión de quién es presidente del club o quién no, esto es una decisión muy seria, y si ellos no han tomado en cuenta la importancia del problema en el que cayeron, lamentablemente,
pues tienen que dimensionar el alcance de lo que pasó allí. Porque en beneficio de esos valores cívicos y morales que representan, deben hacerlo público. Esto no es un trapo sucio que se lava en casa. Este problema de las vacunas es grave, es serio, y le ha caído entonces ahora toda la porquería a los clubes cívicos, evidentemente. Es que, como dijo el comunicado, como bien anotó el comunicado de la Comisión Pro Valores Cívicos y Morales, se trata de una jornada histórica de vacunación contra el coronavirus, es decir, en medio de una pandemia. No es cualquier gestión de la que se trata. Entonces, yo coincido plenamente con ustedes. En nuestro Club Kiwanis también hemos discutido el tema. Estamos de acuerdo en que ojalá cada club procese y sancione a los responsables, pero además haga público los nombres, porque es lo que corresponde. En Kiwanis no se dio esta irregularidad, ¿cierto? No, en ningún miembro de los clubes Kiwanis que participamos en la jornada, que todavía hoy estamos participando, se dio este tipo de irregularidad. Ya te digo, ni siquiera los miembros de mi club, los 13 voluntarios, se vacunaron todos, por distintas razones. Unos porque no pudieron asistir el miércoles, otro porque está en cuarentena, porque desafortunadamente familiares cercanos dieron positivo en COVID, etcétera. Por diversos motivos, ni siquiera los 13 lograron vacunarse. Y ninguno se presentó, ningún miembro del club se presentó a las jornadas de vacunación sin ser voluntario y mucho menos a intentar vacunarse. Eso no está en nuestro esquema de pensamiento ni de acción. Yo creo que sí. Y lo más recomendable es que lo hagan público. Eso es lo más recomendable, Flor. Sin duda alguna. 100%. Bueno, y están las redes que explotan con el tema del tuit de Nito Cortizo. Bueno, está bien. Porque todo el mundo va en la misma línea que nosotros. ¿Sí? Todo el mundo está en la misma línea. Entonces, Sí. ¿quién manda en este país? Sí. ¿Nito Cortizo o Paco Sucre? Bueno. Exacto. Magnífico. Flor, pero retomemos el tema de los albergues, porque es que ese tema no lo podemos dejar. Ese es el tema. Así Y por es. cierto, están diciendo... El planeta, Y por pero cierto, el tema son los están albergues. diciendo que este tema surge para tapar el tema de los albergues. Sí, Yo creo que no, es un tema complementario, porque al final se trata quizás de un mismo problema. O sea, parece que no le están haciendo caso al presidente. Oye, a propósito, y se ocultan las cosas. A propósito del presidente, también ayer alguien puso a circular un tuit del presidente Cortizo. Que era un fake. No era fake, es que el No, no es tuit fake, es era, del 2011. el tuit era del 2011. Eso es cuando uno tiene O sea, que tener el tuit cuidado era con lo que real, dice, porque Es el tuit real, siempre es pero real, era pero- del 2011. Pero era viejo, pues. Así es. Pero resulta sí. ser que, así como él decía en el 2011, que cada día amanece el sol y un nuevo escándalo y no sé qué, así en su lenguaje poético, resulta ser que ahora cada día amanecen varios soles de escándalos, porque hay escándalos elevados a la potencia cada día. Entonces, Yo no sé si he hablado con ustedes del tema, Guido, o con quién fue. No me acuerdo si era con alguno de ustedes dos, y les decía que desde que cubro temas de política, que es desde el gobierno de Martín Torrijos. El gobierno de Martín Torrijos fue bastante gris en ese sentido. Los domingos pues casi no había noticias, pues los sábados tampoco, ellos también se agarraban su break de escándalo. Pero desde el gobierno de Martinelli, esto es todos los domingos, festivo, Navidad, Año Nuevo, no importa. Siempre hay un escándalo, todos los días había algo nuevo. Y si no Y había, eso, se lo el inventaban. gobierno de Martinelli, cuando entró Varela, yo dije, wow, esto sí tiene que ser como otro gobierno de Martín Torrijos, de poco escándalo. No. Ellos son frescos, pues los panameñitas son así medio frescos, pues. Y uno dice, bueno, se van a agarrar sus niñitas también, pues, de los escándalos. No, también hubo escándalos de lunes a domingo, todos los días del año, los 5 años. Y con este gobierno, pues, no ha habido break ni con la pandemia. Ellos no se han tomado break, ellos no han tenido cuarentena para la corrupción. Y así nos va. Ni habrá cuarentena. bueno, sigamos con el Pero tema sigamos con los albergues. de los albergues. Mira, yo veo muy poca indignación con el tema de los albergues, con el informe que hizo Mayra Silvera para la directiva. Primero, su renuncia, su salida, su destitución, o como lo quieran llamar, es escandalosa. Y lo segundo es el informe que ella hizo, en el que dice que ni siquiera tienen registro de los niños albergados. Eso nos debería tener a todos en la calle. O sea, esas son cosas escandalosas. Además, tienes a 3 presos, pero por peculado. ¿De qué estamos hablando? Si lo que estamos hablando aquí es de abuso. Van a hacernos la clásica que hicieron al gobierno de Martinelli, que todo el mundo quedó preso, pero por algo mucho menos grave de lo que realmente hicieron. Entonces, no estoy entendiendo. Bueno, esas investigaciones, digámoslo así, están en su
pasos iniciales, ya hay 3 personas detenidas. Sí es cierto que están sindicadas por peculado, por otro tipo de delitos, pero debe haber una investigación que va a adelantar el fiscal Aurelio Vázquez, que es el fiscal de niñez y adolescencia, en el tema de los abusos. Eso, Flor, no te quepa la menor duda que eso se va a dar. Ojalá se dé. Mira, el Ministerio Público acaba de informar hace 6 minutos que aprendió a una persona por delito sexual en investigación por irregularidades en los albergues. Se trata de un hombre en Las Garzas, indiciado por delitos contra la libertad e integridad sexual en su modalidad de violación carnal y actos libidinosos en perjuicio de una menor de 15 años albergada. Ahí está, ¿ves? Eso, ya estamos hablando. Ahora sí estamos metiéndole. Pero entonces, ojalá esto sea el inicio y no, como dijimos en estos días, chivos expiatorios. No, ya van 3 detenidas, 4 con este. Entonces eso va avanzando y bueno, hay que darle seguimiento. Bueno, oye, y no hay que dejar morir el tema. Y por cierto, el que había sido designado director, bueno, el que todo el mundo decía que era director, el señor al final no lo aceptaron. Y además amenazó con querellar. Y encima amenazó con querellar a los que habían opinado sobre él. Ese es un tema que aquí el abuso el abuso del sistema judicial, sobre todo el penal, para tratar de acallar a las voces que opinan críticas, ¿no? críticamente, como en cualquier sociedad democrática, es cada día peor. En algún momento aquí, yo no sé, me imagino que esta asamblea no, pero aquí va a tener que legislarse sobre lo que ya legislaron hace muchos años en Estados Unidos, que es la legislación anti-SLAPP, que no permita esos juicios estratégicos que no buscan ningún honor mancillado, sino que son para acallar a las voces. Hay casos de calumnia e injuria evidente en las redes. Pero si tú eres funcionario, si ostentas o quieres ostentar un cargo, ¿qué calumnia e injuria puede haber cuando se te saca realmente la verdad y lo que has hecho en el pasado? Sin nada. O sea, entonces aquí todo el mundo acusa de mentira cuando te sacan el pasado. De maliente y no quieren que les diga que son abogados. ¿Qué quieren que les diga? Que son abogados de Angelito. Exacto. Sí, que todos los maleantes tienen derecho a un abogado. Sí, eso no se cuestiona. Pero lo que no puedes es que te digan que fuiste abogado de un narcotraficante y entonces te ofendas por eso. Exacto. ¿Dónde está la calumnia y la injuria allí? Por favor. ¿No? Por favor. Guido, aquí me están preguntando algo y antes de irnos a la pausa sí quería preguntarte directo. Ya los voluntarios del Club Cívico que habían sido vacunados, por ejemplo en el 8.6, ¿ellos mismos pasan al 8.8 o en el 8.8 hay otros voluntarios que también van a ser vacunados? No, se supone que son los mismos. Es un solo grupo de voluntarios para todos los circuitos del 8.8 en Panamá, por ejemplo, ¿no? Se supone que son los mismos. Yo te puedo hablar por Kiwanis. En el caso de Kiwanis. En el caso de Kiwanis a nosotros nos han pedido colaboración para el 8.7, ¿no? Que es más adelante. Para el 8.8 no. Pero irán los mismos voluntarios que ya están vacunados. Por supuesto. Claro. Por supuesto. Claro. Sí, es que el voluntariado, se le pidió a la gente que se inscribiera como voluntarios para participar en las jornadas de vacunación. Punto. Comenzaba en el 8.6, pero es un proceso que se entiende que es extendido a toda la población. Oye, una pausa. Regresamos aquí en Cuarto Poder. Continuamos aquí en Cuarto Poder. Flora. Hola. ¿Cómo estás? Estamos de regreso con más. Sí, estamos de regreso con más. Bueno, va a haber que darle seguimiento definitivamente al tema de albergues, también al tema de la jornada de vacunación, que hasta ahora se ha manejado. Y tengo que decirlo, por lo menos por lo que yo, y reitero lo que dije jueves y viernes aquí, en el colegio que me tocó a mí ser voluntario los días viernes y sábados, y participar en el simulacro del día miércoles, una organización impecable. Y eso lo digo sin ningún tipo de reserva. Todo marchó como un reloj suizo. Hubo una situación que se dio el viernes, porque en redes sociales alguien sin oficio publicó que vayan a San Miguelito, que están sobrando vacunas, que no sé qué, y se presentó. Ustedes vieron la cantidad de gente que se presentó de otros circuitos a tratar de vacunarse. Esa labor nos tocó también a los miembros de los clubes cívicos, de explicarle que eso no era así, que que eso era un fake news, etc.
Pero mucha gente logró vacunarse de esa manera aquí. Las vacunas no, pero si los vacunan es decdecisión de las autoridades del MINSA, no de nadie más. Las vacunas no sobran. Bueno, déjame explicar. Las vacunas no sobran porque hay una coordinación tan especial con el tema. Resulta ser que se abre el vial, la botellita, se abre el vial y de ahí salen 6 dosis que se mezclan la vacuna con con solución salina. Esas dosis se meten en el cooler, en la neverita de baja temperatura, ¿no? Y las enfermeras van armando esas dosis de acuerdo con cómo va la afluencia de personas a vacunarse, que pasan el registro y entran y son conducidas hasta la sala de espera para vacunarse. Y en esa medida van abriendo las dosis, de manera que se minimiza el desperdicio. Entonces no hay tal cosa como que sobran vacunas. Las vacunas están contadas, además. Para San Miguelito se distribuyeron de acuerdo con el padrón de vacunación que había en cada centro colegial. 9:00 a.m, se nos acabó el tiempo. Así terminamos. Flor, hasta mañana. Guido, hasta mañana, porque ya viene Conéctate con la Estrella. Chao, hasta mañana. Hasta mañana.